Transformación de nutrientes en el suelo. En la parte inferior de esta imagen se presenta esta misma historia en una forma un poco más matemática y se destaca cómo los 4 procesos dinámicos fundamentales están conectados entre sí con 4 pseudoecuaciones. Lo más importante es el hecho de que hay un término no lineal en la primera y segunda ecuación. Tasa de entrada de plantas vivas se multiplica por la tasa metabólica de microorganismos. Es importante apreciar que este tipo de términos no lineales son increíblemente importantes en ecología. De hecho, a veces, si no habitualmente, dominan la estructura dinámica de los ecosistemas. Como se presenta en el diagrama, el destino del nitrato es dual. Es absorbido por los microorganismos que en el lenguaje de la ciencia del suelo con frecuencia se denomina inmovilizado, o por las plantas. En realidad, hay 4 destinos. Ya se mencionaron 2, pero el nitrato también puede filtrarse del sistema y puede transformarse en óxido nitroso, un gas que escapa a la atmósfera. Cuando se lixivia del sistema, el nitrato a menudo termina en el agua subterránea o se escapa a las corrientes y ríos locales, llegando finalmente al océano, donde es parcialmente responsable de la generación de las llamadas zonas muertas. Cuando se transforma en óxido nitroso, llena el aire este gas de efecto invernadero, muy efectivo. Finalmente, la mayor parte de óxido nitroso se difunde a la estratosfera, donde se convierte en nitrógeno molecular. En el otro extremo del proceso, la transformación del material vegetal muerto en nitrato también implica algunos pasos claves. Desde, primero, material vegetal muerto, a 2, materia orgánica, y 3, el catión amonio, a 4, el nitrato aniónico, todo lo cual depende de la acción catalizadora de los microorganismos. Esta cadena de transformación se representa en este diagrama. Los cationes de amonio se adsorben en superficies coloidales en proporción a los otros iones en la solución del suelo, a una velocidad que depende de la biomasa de los microorganismos apropiados. Los cationes de amonio se transforman en aniones nitrato y son absorbidos por las plantas, lixiviados del sistema o desnitrificados para regresar a la atmósfera como óxido nitroso y eventualmente nitrógeno molecular. En otras palabras, es como llenar un cubo con muchas fugas. El objetivo es suministrar el nitrógeno a la planta en crecimiento exactamente a la velocidad correcta, lo que implica controlar todas las otras fugas en el balde todo el tiempo, dándose cuenta de que a medida que la planta crece, cambia sus necesidades y la composición de la comunidad microbiana. El tamaño y la naturaleza de las fugas en el cubo también pueden cambiar. De hecho, es un problema tremendamente desafiante para la planta y el agricultor. Es importante señalar aquí que todas estas interacciones son moderadas en cierta medida por bacterias y hongos en el suelo, como se explicó en la sección anterior. Todo lo que se denomina microorganismos, en la que este diagrama está compuesto de carbono. De hecho, los compuestos químicos que componen los cuerpos de todos estos microorganismos representan un gran almacenamiento de carbono, requerido para fabricar esos compuestos químicos. Entonces, mientras los microorganismos respiran y al hacerlo liberan CO2 al medio ambiente, a veces también metano y óxido nitroso, la integridad de sus cuerpos y la integridad de los cuerpos de sus descendientes dependen del carbono que está integrado en las partes y funciones del cuerpo. De hecho, se observa con frecuencia que la limitación del crecimiento de bacterias y hongos en el suelo es el carbono, no el nitrógeno.
que es con frecuencia el principal factor limitante para el crecimiento de las plantas. Esta es la razón por la que se observa con frecuencia que el suelo es uno de los mayores sumideros de carbono en el mundo terrestre y una de las razones por las que la agricultura es tan importante para la cuestión del cambio climático global. En resumen, la descomposición de los materiales orgánicos en el suelo, en función de su composición química y las condiciones ambientales, da lugar a dos vías. Una de descomposición rápida y producción de nutrientes minerales, y otra de descomposición lenta y producción de sustancias húmicas que afectan de manera importante el comportamiento del suelo. Uno de los ciclos de nutrientes más relevantes para las plantas es el del nitrógeno, donde están involucrados organismos descomponedores, fijadores de nitrógeno y catalizadores de reacciones relacionadas con el nitrógeno. Todo esto en un complejo dinamismo donde entre todos los procesos se aseguran de suministrar a cada organismo su requerimiento al tiempo que hay fugas de nitrógeno hacia la atmósfera y los cuerpos de agua. El agrónomo que entiende este sistema se encarga de dirigir sus prácticas a la regulación de estas interacciones en cuanto a entradas, salidas, para que el cultivo obtenga el suministro adecuado de nutrimentos y el suelo funcione de forma saludable.